Muy buenas tardes, martes 27 de octubre en Tardes de Ciencia. Con este segundo periodo de charlas estaremos transmitiendo en vivo desde el Facebook de Sábados en la Ciencia. Les damos saludos afectuosos la doctora Gladys Yáñez y un servidor Rodrigo López, quienes estaremos atendiendo a las preguntas que nos vayan llegando desde el Facebook y desde esta sala virtual. Para ver y escuchar correctamente la charla, les sugerimos que mantengan apagadas sus cámaras y sus micrófonos deben estar en rojo. Si ustedes quieren decirnos algo, por favor levanten la mano en el panel de participantes y con mucho gusto les vamos a dar la voz. Ahora nos vamos en directo con el doctor Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones, quien va a hacer la presentación de nuestros ponentes del día de hoy. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Les saluda Ángel Trigos, director general de investigaciones de nuestra querida Universidad Veracruzana. Me da mucho gusto estar con ustedes en su programa Tardes de Ciencia, que organiza la Universidad Veracruzana a través de la Dirección General de Investigaciones, junto con la Academia Mexicana de Ciencias. El tema de hoy será el Laboratorio de Materiales Blandos portable, que nos compartirán el doctor Adrián Huerta de la Facultad de Física con estudiantes de la UB, Eric Solís, Melissa Paredes, Valeria Urieta, Jesús Hermosilla y Jorge Rafael Virués, estudiantes de la misma facultad y quienes se encuentran con nosotros en la pantalla. Doctor Adrián, me da mucho gusto que junte a sus alumnos y que venga a compartirnos el trabajo de equipo que usted está desarrollando dentro de la universidad. Quiero comentarles que el doctor Adrián, además de ser físico en la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctor en Ciencias Físicas también por la misma universidad, él se ha formado con los grandes de la física en México, como el doctor Magdaleno, lo estábamos comentando hace poquito, y él tiene un par de postdocs en la Universidad de Arizona y en la Universidad de Nacional Autónoma de México. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y es un flamante profesor de la Facultad de Física de la UNAM. Doctor, te damos la bienvenida junto con tus estudiantes y me da mucho gusto que compartan con nuestro público general, su público en Tardes de Ciencia. Muchas gracias, buenas tardes y espero que el día de mi cumpleaños se la pasen muy bien en Tardes de Ciencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y feliz cumpleaños también. No, pues muchas gracias. Me tuve que hacer comercial. Adelante, muy bien. Adelante, Bueno, está en su casa. bueno, pues empezamos. Muchas gracias. Pues ya nos presentó a los estudiantes que están aquí participando el doctor Trigos Landa. Y bueno, en esta ocasión yo quería venir a hablarles acerca de esta iniciativa que se llama el Laboratorio de Materiales Blandos Portable. Por aquí también pusimos nuestras redes sociales. Esta es la página del laboratorio. Esta es la página del grupo de divulgación que justamente administra Valeria Urieta, que está aquí presente. Entonces, bueno, yo soy responsable del laboratorio de materiales blandos, simulación y cálculo numérico de la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana. Entonces, bueno, desde hace mucho tiempo hemos estado organizando diferentes reuniones, talleres con nuestros colaboradores, tanto nacionales como internacionales. A partir de estas experiencias que hemos tenido, pues organizamos algunos talleres. En estos talleres, los chicos que trabajan en nuestro laboratorio, los chicos de servicio social, los chicos que están haciendo tesis, normalmente hacen la presentación de lo que han desarrollado durante el año. Próximamente, jueves y viernes, empezaremos con la séptima reunión de este tipo. Entonces, la estrategia que hemos seguido en el laboratorio de manera general es tratar de llevar todos nuestros esfuerzos de investigación, docencia y divulgación, tomando como eje principal este taller, ¿verdad? Que justamente es a donde es un semillero, ¿no?, de ideas. Entonces, han desarrollado este, diferentes experimentos que eventualmente han dado lugar a investigaciones importantes que pueden ser publicaciones, pueden ser tesis de licenciatura. Un par de chicos han tenido la oportunidad de publicar pues, lo que han encontrado en el desarrollo de su tesis. Por ejemplo, la maestra Virginia Carrasco Faranelli, quien ahora pues ya está haciendo, me parece que su doctorado en el Instituto de Física de la UNAM, y Demetrio Tejeda, que fue un estudiante muy entusiasta que me parece que es de Huatusco, y
Y bueno, vino aquí a Jalapa, hizo su tesis sobre algunos dímeros, que estas son partículas traslapadas que tengo por aquí, y también publicó su trabajo de tesis, ¿no? En una revista internacional. Como pues han habido otros desarrollos utilizando medios granulares, un concepto que seguramente más adelante vamos a seguir discutiendo. Por ejemplo, la tesis y el servicio social que desarrolló Gustavo Vázquez, pues fue utilizando este tipo de herramientas. Más recientemente, pues hemos sacado algunas publicaciones, por ejemplo, con este juguete que tenemos, y me gustaría explicar un poquito, 5 partículas atrapadas dentro de una cajita, y estas cajitas pues van teniendo diferentes configuraciones. Cada uno de estos mínimos es una representación de cómo se están ordenando aquí las cajitas. Cuando se hacen más grandes las cajitas, entonces estas partículas se empiezan a desacomodar y eventualmente se transforman. Es como lo que ocurre en los sistemas reales, por ejemplo, el hielo, ¿no? El hielo, que es un sólido, se funde, se hace líquido, o si seguimos aumentando su temperatura, pues eventualmente se evapora. Algo parecido también sucede con las moléculas y algunas partículas que se encuentran en suspensión, como las moléculas de ADN, que transportan, como ustedes saben, los códigos genéticos. Entonces, una de estas representaciones que le llamamos paisajes de energía, últimamente han recobrado una importancia sustancial para entender no solamente las configuraciones, sino las funciones biológicas que pueden desempeñar este tipo de moléculas, ¿no? Ya biológicas. Entonces, con una representación, una simplificación, podemos darnos una idea de cómo serían estas cosas. Y ese es uno de los propósitos del laboratorio de materiales blandos portable. Tratar de simplificar lo más posible para poder llevar estas ideas pues a ustedes, ¿verdad? A veces a chicos que tengan ganas de meterse en estas áreas, que tengan curiosidad de hacer diferentes experimentos, como este que ahorita estoy mostrando, en donde básicamente lo que estamos observando son partículas de hidrogel, como las que usamos para sembrar plantitas, y al estar absorbiendo agua, pues el sistema cae en una de estas configuraciones, se atrapa durante un rato en este paisaje de energías, pero eventualmente va a saltar, es decir, va a ocurrir una transformación de fase. Ahora, estas transformaciones de fase ocurren por diferentes naturalezas, pueden ser energéticas o pueden ser de carácter entrópico, y eso es algo a lo que vamos más adelante. Ejemplos como este se han estudiado, por ejemplo, en este artículo que encontré del grupo de David Weiss en Harvard, en sistemas pequeñitos, ¿no? En microemulsiones, en espumas y en microgeles, dando lugar a diferentes procesos que son de dinámica muy lenta. Entonces, en ese sentido, hemos también tenido curiosidad en incursionar, por ejemplo, estudiando espumas, estudiando burbujas de aire y viendo cómo ocurren transformaciones entre sus diferentes configuraciones. También, como han visto seguramente en la página de Sábados en la Ciencia, pues hemos dado algunos elementos para que ustedes puedan, jugando, aprender, por ejemplo, conceptos como la solidificación. Y como verán, también tienen un poco de arte, ¿no? Es muy colorido, se pueden estudiar varias cosas. Entonces, con esta idea, empecé a juntar en una cajita de herramientas, algo así como un kit, ¿no? Que podría yo llevar tanto para mis pláticas de divulgación como a veces para la docencia, e incluso pues inspirarnos, como ya lo hemos visto, para seguir haciendo trabajo de investigación, tratando de articular todos estos conceptos. Ahora, recientemente, con el aislamiento que nos impuso el COVID, pues ahora estamos aquí atrapados en nuestras casas y este laboratorio lo ha empezado a crecer
junto con la ayuda de los que ahora trabajan conmigo, que son los chicos que ya les presentó al inicio el doctor Trigos Landa, tratando de articular estas experiencias con también las experiencias educativas que imparto en la facultad, como es termodinámica y como es simulaciones computacionales. Entonces, con todas estas herramientas, pues hemos tratado de llevar al público ahora a través del Internet, a través de nuestros canales de YouTube, muchas de estas experiencias que están grabadas, que por ejemplo en este caso del jarocho cuántico ustedes las pudieran reproducir y buscar en nuestros canales. Entonces, esto fue parte de una iniciativa solidaria que mandamos en la convocatoria, en la primera convocatoria que sacó CONACYT, como promoción de ludotecas, actividades culturales, artísticas y acompañamiento para niños y niñas y sus familias. Entonces, cabe recordar aquí que todas estas experiencias sería muy bueno que las viera un adulto, ¿verdad? Sus padres, sus hermanos mayores, porque pues no son tan riesgosas, pero sí tienen su grado de peligro, como todo pues como todo en la vida, ¿verdad? La estufa, el láser, diferentes cositas que vamos a ir presentando, que sí sería muy bueno que si las van a hacer con los niños, tengan muchas precauciones. Entonces, este es mi canal, ahí pueden encontrar diferentes actividades que les comparto. Bueno, esta diapositiva nada más era para ilustrar lo que hacíamos antes de estar aquí encerrados, ¿verdad? Cuando íbamos a las exposiciones, cuando estábamos en el salón, a veces llevábamos alguno que otro experimento, pero principalmente las actividades de divulgación a las que nos han invitado aquí en Sábados en la Ciencia y también diferentes exposiciones donde nos han invitado, por ejemplo, en matemáticas, en diferentes lugares. Entonces, aquí también tenemos a varios chicos de la facultad que me apoyaron hace prácticamente un año en el Museo de Antropología. Y ya más recientemente con los chicos que están en el laboratorio, estábamos planeando justamente la actividad que íbamos a realizar en la FILU y pues al enterarnos de que se posponía, pues ya estando aquí en casa, decidimos también grabar estos videos que les van a presentar a continuación. Y bueno, sin más, como ya les comentaba, estamos interesados en estudiar transformaciones de fase. Por ejemplo, en este caso hay una ilustración que puse aquí del hielo, es como una caricatura, en donde los puentes de hidrógeno están sujetando aquí a los átomos de oxígeno, de tal manera que cuando el sistema se comporta como un líquido, pues se pueden intercambiar las manitas. Cuando el sistema se comporta, digamos, como un vapor, se evapora y se suelta, ¿no? Y se van volando. Y si bajamos mucho la temperatura, se solidifican, como en el caso del calorímetro que anda por aquí y del que nos va a hablar Adair. Otro concepto que es útil y que ocurre también en todos los sistemas es el concepto de volumen excluido. Por ejemplo, aquí tenemos dos esferitas. Si hacemos rodar una esferita alrededor de la otra, pues el centro de la partícula que está rodando no va a poder ir más allá de ese volumen excluido. Y justamente por eso se llama así, porque no puede penetrar a las partículas. Entonces, ese tipo de efectos geométricos y de traslapes de volúmenes excluidos nos va a dar lugar a transiciones de fase debido a efectos entrópicos. Y cuando ocurre una competencia, porque en la naturaleza es así, ocurren estos dos fenómenos de manera simultánea y a veces compiten. Y eso es lo que da lugar a veces a una fase blanda. Y trataremos de explicar cómo esto ocurre utilizando, por ejemplo, esta idea de las moléculas de ADN o las cadenas, por ejemplo, aquí la gelatina, ¿no? Que tenemos. Entonces, para empezar, con los experimentos, ustedes seguramente han jugado con pelotas, ¿verdad? Con diferentes balones.
si nosotros aventamos este balón, cuando empieza a rebotar, vamos a notar eventualmente que la altura no va a ser la misma. Poco a poco va a ir perdiendo energía y la altura a la que llega la pelota o el balón cada vez va a ser menor. De tal forma que después de unos cuantos rebotes, perdón, la pelota que esté rebotando aquí, ya no va a seguir rebotando y toda su energía se transforma, y se difunde en los alrededores, quizá aumentando la temperatura justamente de este sistema. Entonces, aquí podemos ver que hay una competencia entre la energía que le damos inicialmente y la entropía del sistema. La entropía en el entendido de esta energía que no podemos recuperar. Porque una vez que deja de botar, esta energía ya no la podemos utilizar para que de manera espontánea el balón empiece a rebotar solito, ¿verdad? Tomando esta energía disipada. Entonces, ahí hay un concepto que le llamamos irreversibilidad. Es decir, no podemos pasar como la película en sentido inverso. Entonces, Joule hizo un experimento utilizando estos conceptos. Por ejemplo, del lado derecho, aquí tenemos una pesa. Cuando está aquí arriba y la soltamos, toda esta energía que se desarrolla al ir cayendo esta pesa, que está aquí amarrada con la cuerda, hace que ruede el rodillo rápidamente y con ello las aspas que están aquí en el interior. De tal forma que la energía que se pasa aquí al agua incrementa su temperatura y si esto está bien aislado, vamos a notar aquí en el termómetro un pequeño aumento de esta energía. Entonces aquí se ha transformado energía mecánica en energía térmica mediante este proceso. Y la energía que está acá, la energía térmica que está aquí dentro de la cajita, pues ya no se puede utilizar para que la pesa suba solita a su posición inicial. Es decir, una vez que ya se disipó la energía mecánica, esta energía térmica ya no se puede emplear. Entonces, de nuevo, aparece el concepto de entropía. Y en estas cosas de disipación, por ejemplo, Robert Brown en 1827, que estaba observando las partículas de polen que están adentro de los saquitos que vemos en las flores, por ejemplo, los sacos de polen, si los hacemos explotar, van a salir partículas muy pequeñas. Justamente así se tituló su artículo, On the Particles Contained in the Pollen of Plants. Trata de las partículas que están contenidas dentro del polen de las plantas. Bueno, pues lo que observó es que al salir estas particulitas adquirían un movimiento intrínseco ahí que no podían explicar con la ciencia que conocían en esta época, ¿no? Y estas particulitas empezaban a difundir por todo el espacio y bueno, al finalizar, pues ya estaba todo lleno de estas partículas pequeñas. Y de ello, voy a pedir a Melissa, si anda por ahí, nos hable de su experimento. Melissa, adelante. Hola, pues aquí yo les voy a hablar de mi experimento, del videíto que hice para para la serie de videos del laboratorio de materiales blandos portable. Y pues básicamente se titula ¿Qué es la difusión? Entonces pues les voy a mostrar un experimento para poder entender un poco mejor qué es la difusión. ¿Podría darle la siguiente? Entonces, bueno, básicamente la difusión nos responde la pregunta de ¿por qué el agua cambia de color cuando añadimos una gotita de colorante en ella? Porque, bueno, no sé si lo han hecho alguna vez, pero al añadir esta gotita, poco a poco el agua se va a ir pintando sin que nosotros hagamos nada. Y es precisamente por la difusión. Esto es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la pastilla. El polvito de la pastilla se va esparciendo en el agua y también en el incienso, las partículas del incienso se mezclan con las del aire y termina en todos lados.
Entonces, ¿le podría pasar al siguiente, por favor? Bueno, para este experimento solo necesitan un recipiente transparente para que puedan observar lo que ocurre, agua y una gotita de colorante. Yo utilicé colorante para comida, entonces, bueno, si tienen de esos como para pintar las mezclas de pastel y así, les sirve perfectamente. Y aquí podemos ver cómo, como les mencionaba, se va mezclando. Aquí está en cámara súper rápida. Normalmente tarda un rato, así que si lo hacen van a tener que esperar, no se desesperen. Van a ver que sí se va a terminar pintando, pero pues precisamente gracias a esto fue que se pudo comprobar la hipótesis atómico-molecular de la materia, ya que en la época de Einstein y Smoluchowski no estaban seguros de que la materia estuviera compuesta de átomos. Y gracias a que estos dos personajes pudieron describir lo que es el movimiento browniano, fue que se pudo comprobar esto. Y básicamente el movimiento browniano es gracias al que ocurre la difusión. Al poner las partículas del colorante, las del líquido en el que están, las del agua, empujan y chocan contra las del colorante, empujándolas y esparciéndolas a través de todo el contenedor. Bueno, esto es porque, como podemos ver en la imagen que dice sólido, líquido y gas, las partículas todas tienen cierto movimiento. En el sólido podemos ver que están muy juntas, entonces esto no se pueden difundir, en este caso las del colorante a través, pero en el líquido y en el gas sí, digamos que sus enlaces permiten que se mezclen las partículas del colorante a través de ellas. Y precisamente esos choques que vemos que tienen son las que van haciendo que se muevan hacia todos lados. ¿Podría pasar al siguiente? Y bueno, pues aquí vemos el mismo videíto que ya les había mostrado antes del experimento, solo que en cámara inversa. Vamos a ver cómo poco a poco las partículas que estaban en todo el recipiente se van a volver una gotita. Y es que esto en realidad no lo observamos, no ocurre, no es que de pronto tengamos nuestro vaso y veamos cómo se vuelve una gotita y ya no esté pintado. Y se debe precisamente a bueno, tiene relación con un concepto que el profe mencionaba, que es la irreversibilidad. Entonces, pues este proceso no es reversible. Y bueno, imagínense, aquí solamente es una gotita de colorante, pero si fuera, por ejemplo, una gotita de petróleo que contamina alrededor de 20 litros de agua, y pues sí es, digamos que esta parte de la irreversibilidad sí juega un papel importante. Entonces, ¿podría pasar a la siguiente? Y bueno, aquí podemos, son los personajes que les mencionaba de Einstein y Smoluchowski, aunque Robert Brown, que es el que está arriba, que es en 1827, ya había observado el movimiento browniano y, bueno, desde antes había observado, pero él fue el que dijo que se debía a un proceso de las partículas y no a algo biológico. Fue en 1905 y 1906 que Einstein y Smoluchowski describió el movimiento y ya luego Perran fue el que le dieron el Nobel por los experimentos que realizó y ya fue que se pudo comprobar que sí, la materia está hecha de átomos y partículas. En la parte superior también podemos ver un video del profe. Este lo tomó el profe en el laboratorio. Y bueno, ese es el movimiento browniano de las partículas. Bueno, muchas gracias, Melissa. Y también me gustaría mostrarles el canal de Melissa, si quieren ver sus videos. Son pues muy bonitos, muy ilustrativos y tiene diferentes temas. Se llama Diario de una ardilla, ¿verdad? Sí, así es. Así lo pueden encontrar en YouTube. Si hay alguien interesado, pues por ahí lo pueden encontrar.
Si pueden poner por ahí en el chat los sitios, estaría muy informativo, ¿no? Para los chicos que quieran estar enterados. Entonces, si alguien más está interesado en un poquito de la historia, pueden consultar este capítulo de este libro que acabamos de publicar, que se llama Analogías y Conexiones en la Física, con diferentes investigadores del Instituto de Física. Me dio oportunidad de escribirlo cuando me fui a mi estancia sabática. Y es gratis, lo pueden descargar de aquí. Está en una editorial que es Open Access, entonces ahí podrían también consultarlo. Utilizando estos conceptos, otro experimento que pueden hacer en sus casas para seguir armando su laboratorio portátil está la cromatografía. Si ustedes ponen una gotita de tinta o una línea aquí en papel absorbente, ustedes podrían utilizar papel filtro del que se utiliza en las cafeteras, y si lo sumergen en agua, el agua al estar absorbiéndola va a hacer que la tinta se empiece a difundir hacia arriba, de tal forma que va dejando rastros de los diferentes compuestos. Digamos que este sería como un mecanismo de separación física, en donde uno, en el caso de nuestro laboratorio portátil, pues lo que hacemos es ver los colores de los que está compuesto la tinta, mientras que si lo aplicamos, por ejemplo, o la gente que trabaja en institutos, en laboratorios, pues lo aplica, por ejemplo, en este caso a clorofila, ¿verdad? Están viendo los diferentes tipos de clorofila que hay. Entonces, regresando a nuestra molécula de ADN, en esta molécula de ADN vemos que tiene un efecto que se llama autoensamblaje. Este autoensamblaje le va a permitir a la molécula de ADN que si está a bajas temperaturas y le subimos la temperatura, pues como habíamos dicho, se van a separar. Este proceso se llama desnaturalización, mientras que si bajamos la temperatura, entonces las cadenas, por este movimiento que va a tener intrínseco, todo el tiempo van a estar como vibrando, como acabamos de verlo en esos videos. Bueno, estas moleculitas son tan chiquititas que ni siquiera se ven a menos que uno haga un condensado de muchas, ¿verdad? Como a veces hemos visto que lo hacen y ya extraen el DNA, pero son muchísimas cadenas, todas enrolladas, etcétera. Pero en este caso lo que estamos viendo sería un proceso, si bajamos la temperatura lentamente, pues un proceso reversible, es decir, que las partículas se vuelvan a autoensamblar. Como vimos en el experimento que nos mostró Melissa, si tomamos nuestra gotita de agua, le subimos o le bajamos la temperatura, pues básicamente ya no va a juntarse la gotita de tinta. Es un fenómeno irreversible. Sería hasta cierto punto reversible térmicamente. Es decir, bajando la temperatura, las juntamos, subiendo la temperatura, las separamos. Este proceso es muy útil y se utiliza con absorción de ultravioleta, luz ultravioleta a 260 nanómetros, porque les ayuda a los investigadores a determinar la estabilidad de este tipo de estructuras, en este caso estas cadenas en suspensión. ¿Y por qué se juntan? Bueno, por energía. Hay unos enlaces muy débiles que se rompen en el agua cada rato. Cada vez que metemos el agua y a la mano estamos rompiendo muchísimos enlaces. Por el mismo efecto térmico se están rompiendo. Bueno, las cadenas de ADN también tienen este tipo de enlaces, se llaman puentes de hidrógeno, que se pueden romper nada más por fluctuaciones térmicas y ayudan a reconocer pues, las cadenas complementarias dentro de las secuencias genéticas. Entonces, este concepto de energía, ya lo ven aquí que juega un papel muy importante en el fenómeno de autoensamblaje. Y eso es algo importante para la materia blanda, ya que, bueno, seguramente si ustedes modifican el ambiente, el agua que contiene estas moléculas,
ustedes también podrían hacer pues diferentes cambios, ¿verdad? A estas moléculas. Y como es muy importante esta idea de que todo el tiempo se están moviendo las moléculas, hay un modelo que se llama caminante aleatorio, del cual nos va a hablar rápidamente Eric Uriel Alejandro. ¿Qué tal, profesor? Bueno, antes que nada, para empezar a hablar de un caminante aleatorio, tenemos que saber qué es. El caminante aleatorio, también conocido en inglés random walk, es un suceso de pasos aleatorios que se ocupan más que nada para reflejar o para estudiar diversos procesos estocásticos, como pueden ser tanto el movimiento browniano, la forma en cómo se alimenta un animal, cómo se mueve la economía o las finanzas de alguna persona, se pueden estudiar con todo este modelo porque son procesos estocásticos, son procesos estadísticos. De hecho, se dice que, bueno, el caminante aleatorio va a estar determinado por un pequeño intervalo de tiempo respecto, o sea, su posición va a estar definida por su intervalo anterior de tiempo, pero tiene que ser un tiempo muy pequeño. Esto se aplica mucho en econofísica cuando estudias burbujas. Las burbujas de mercado, como bien dicen, están determinadas por un pequeño intervalo de tiempo y es como te dicen que se va a comportar la moneda. Pero bueno, aquí lo que podemos ver en el video que se está proyectando es realmente una simulación como lo que mostró mi compañera Melissa con la gota de agua. Supongamos que primero tenemos una partícula de agua que se va moviendo, luego se va a difractar en 2 partículas, luego en 4 y así sucesivamente. Y conforme se vayan descomponiendo en más partículas, vamos a ver que van a ir abarcando más área, que es lo que tratamos de hacer con este modelito. Nuestra idea en las simulaciones es poder realizar estos experimentos desde casa si no se tienen los recursos, y es también parte importante de lo que es el laboratorio portable, porque la mayoría de veces siempre vas cargando con tu laptop o con tu equipo de cómputo. Ok, muchas gracias, Eric. Y también si quieren explorar un poquito más, en la revista de la Ciencia y el Hombre hay un artículo que titulamos Una danza azarosa, que se publicó con Gustavo Vázquez, Gerardo Morales y un servidor. Aquí también pueden encontrar un poquito más de lo que son estas caminatas aleatorias y cómo las estudiamos. El año pasado en el museo se realizó una práctica al final de nuestra participación, la cual consistía en poner una piola y que los chicos participantes en nuestra plática estuvieran caminando pues un tanto aleatoriamente, de tal forma que podían cambiar de dirección, pero siempre caminando, sin empujarse, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lo que observábamos es que al ir cerrando la piola, es decir, que el diámetro de la piola fuera disminuyendo, pues poco a poco estos caminantes, estos chicos que andan por aquí caminando, junto con sus papás o personas adultas que los acompañaron aquí andan caminando también, podrán ver en un momento que la dinámica la están conduciendo estos chicos. Es decir, los chicos que se mueven más rápido van a cerrar los espacios, van a una vez que se juntan, por ejemplo, aquí ya se juntaron algunos papás, y para permitir el paso de los chicos que se están desplazando más rápidamente, van a permanecer un tiempo unidos. Sin embargo, aquí pueden ver claramente que los papás o los adultos no tenemos ahí pues ningún potencial de interacción. Ahí estamos juntos, que nos mantenga ligados. Es decir, por un efecto entrópico, es decir, nada más por este movimiento que dispersarían las partículas, si pensamos que los chicos son partículas en suspensión, van a hacer que las personas adultas se agreguen como en complejos, ¿sí? En complejos que están también en suspensión. Y eso es lo que pasa con las partículas o muchas partículas coloidales. Al estar suspendidas y sentir el golpeteo de otras partículas más pequeñas, de las mismas moléculas de agua, hace que se muevan y al encontrar una posición cercana, pues se agregan y esa es más cómoda. Es algo parecido también a lo que ocurre, por ejemplo, en la leche cuando se cuaja y se forma el queso o el requesón
o también en la gelatina, ¿verdad? Cuando las partículas de la gelatina hacen que se junten. Y al final, pues al seguir cerrando la cuerda, ocurre un proceso de solidificación en donde pues básicamente ya nadie se puede mover. Y bueno, esa fue una experiencia muy bonita que se realizó en el museo. Y ya les haré. Pero aquí hacia el final se ve como, ya no me acuerdo en dónde está. Se ve que, por ejemplo, cuando sueltan la cuerda, ajá, todos los chicos se dispersan. Es básicamente también un proceso irreversible en el cual, bueno, ya los chicos se difunden y si no es por la cuerda no podemos seguir juntándolos. Y para estudiar diferentes tipos de transiciones de fase, como estas en los laboratorios, la gente utiliza un aparatito que se llama calorímetro y aquí, pues Adair, que anda por ahí, no sé si andas por ahí, nos va a contar de este calorímetro portable que utilizamos en estas actividades. Adair. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a las personas Adelante. entusiastas por la ciencia que nos acompañan el día de hoy. Pues a mí me tocó platicarles acerca del calorímetro, que es uno de los aparatos que forman parte de del laboratorio portátil de nuestra facultad. ¿Podría ir a la siguiente diapositiva, por favor, doctor? Gracias. Sí. Bueno, primero les contaré un poco sobre la historia de este aparato tan curioso. El término calorímetro surgió por primera vez a finales del siglo XVIII en Francia. En esos tiempos se tenía la idea de que el calor era algo muy raro, una clase de sustancia que el ser humano no podía ver, oler, ni siquiera degustar, pero sí lo podía sentir, e incluso tomaba provecho de él en cosas muy cotidianas como lo era la cocina. Por ese motivo se hicieron esfuerzos importantes por medirlo. Fue en 1783 cuando dos de los científicos franceses más destacados hasta la fecha, Antoine Lavoisier y Pierre-Simon Laplace, idearon un artefacto llamado calorímetro y encontraron cuánto calor se requiere para aumentar en 1 grado la temperatura de un material. Tomando como referencia el agua, cuya unidad de masa requiere de 1 caloría para aumentar su temperatura, se pudieron hacer comparaciones entre materiales e incluso medir el calor desprendido por ciertas reacciones químicas. Avancemos un poco en la historia, 66 años, y cambiemos de locación, de Francia a Inglaterra. Ahí nos encontramos con James Prescott Joule, de quien ya comentó el doctor Adrián un poco. Él realizó un experimento con un calorímetro modificado para demostrar que el calor no es una sustancia extraordinaria como lo pensaba el humano, sino que simplemente es energía en continua transferencia. ¿Podría cambiar, doctor, por favor? Ellos, Ok, ubiquémonos justo el día de hoy, en el 2020. En nuestro laboratorio hemos estado desarrollando calorímetros con materiales fáciles de conseguir para que puedan estudiar la transferencia de calor entre cuerpos cada vez que ustedes lo deseen. Los materiales que yo ocupé para elaborar el mío fueron un termómetro, un tubo de cartón, alambres de las bolsas de los alimentos, como por ejemplo el pan Bimbo que trae su alambrito pequeño, y un cuchillo. Cabe destacar que mientras mayor rango tenga su termómetro, más cosas podrán analizar. Recomiendo encarecidamente que si hay un infante interesado en construir un objeto de los que estamos exponiendo, lo haga con ayuda y supervisión de un adulto, porque a veces manipular los objetos puede ser un poco peligroso. Adair, ¿te podrías acercar más el micrófono? Sí, por supuesto. ¿Me escucha más? Creo que sí. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Sigo. ¿Podría cambiar la diapositiva, por favor? Excelente. Bueno, pues les mostraremos unas cosas que hemos estado haciendo con este calorímetro casero. En esta se muestra una transición sólido-líquido. Se pudo analizar el cambio de la temperatura del agua a través del tiempo. Eso es la gráfica que está a la derecha. Esta gráfica representa un experimento en el cual se puso a congelar agua alrededor del termómetro, de modo que el calorímetro pudiera mostrar cómo se iba descongelando el agua.
El proceso empieza con una temperatura menor a 0 grados Celsius, que es la temperatura de fusión del agua. ¿Cuál es esa temperatura de fusión? Pues es esa temperatura en la que las fases sólida y líquida del agua pueden coexistir, es decir, que hay hielo y agua en esa mezcla. Conforme avanza el tiempo y el ambiente se empieza a calentar el recipiente, el hielo comienza a llegar a los 0 grados, pero se queda ahí por un buen rato. Ese rato al que me refiero es la línea horizontal que está en la gráfica de la derecha. Bueno, pues eso corresponde a la descongelación del hielo. Una vez que todo dentro del recipiente se convierta en agua, se dice que la sustancia cambió de fase. Más evidente se hace porque la temperatura sigue subiendo como lo había estado haciendo. Siguiente, por favor, doctor. Bueno, pues el otro experimento que se realizó fue poner una olla con agua en una estufa y calentarla. El agua empieza a una temperatura menor que el punto de ebullición. El punto de ebullición es la temperatura en la cual el agua empieza a hervir y se convierte en vapor. Igual que en el caso anterior, la temperatura sube por un tiempo y se estanca en una temperatura específica por un rato. Este periodo corresponde a la evaporación del agua, hasta que el agua cambie en su totalidad de su fase líquida, que es el agua, a su fase gaseosa, que es el vapor. La temperatura va a seguirse elevando. Con base en lo anterior, podemos decir que el estancamiento en la temperatura de un cuerpo, es decir, las líneas horizontales que vimos en ambas gráficas, podría tomarse como un primer indicador de un cambio de fase. Bueno, pues esto ha sido todo por mi intervención y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Adair. Entonces, Se acabó el programa. Algunos experimentos justo el día. Estas actividades las hemos estado enviando a Sábados en la Ciencia y ustedes las pueden reproducir en su casa a través de los videos. Básicamente, si nosotros utilizamos los resultados de Adair, lo que podemos construir va a ser estas gráficas en donde estamos poniendo la energía que está absorbiendo nuestro sistema como función de la temperatura y la derivada de esto, es decir, la pendiente que va a tener cada una de estas curvas, nos va a dar lugar a el calor, al calor específico, que es una propiedad, digamos, termodinámica del material. Aquí podemos ver que cuando el hielo se funde y se transforma en líquido, entonces hay un punto. Un punto similar va a aparecer en la temperatura de ebullición y estos dos picos que están acá aproximadamente a 0 grados y aproximadamente a 100 grados, pues van a ser básicamente el diagrama de fases, van a corresponder con el diagrama de fases del agua. Y el agua, como sabemos, se transforma a 0 grados en hielo y se transforma en vapor aproximadamente a los 100 grados. Dependiendo de la altura de la ciudad a donde se encuentren, pues aquí van a haber algunas variaciones, como en el caso que estamos en Jalapa y como en el caso de Adair que nos comentaba. No me acuerdo exactamente los números. Pero bueno, eso lo pueden hacer en casa. Y de ahí sacamos una serie de experimentos que se llamaba así, termodinámica en la cocina, con objeto de entender qué es lo que está pasando en nuestra cocina. Y aquí otra actividad que les dejé en Sábados en la Ciencia sería aplicar esta misma idea del calorímetro cuando ustedes hagan gelatina. Pueden meter un termómetro y agarrar un poquito en un recipiente que no usen y seguir cómo va cambiando la temperatura con respecto del tiempo, y con las instrucciones que les damos en los videos, ustedes pueden generar sus propias gráficas y ver cómo se hace líquida. Si la calientan, por ejemplo, si la agarran con la mano y la llevan arriba de unos 30 grados centígrados, ya empiezan a ver que el agua se hace líquida. Si la meten de nuevo al refrigerador, pues van a ver que también es termodinámicamente reversible, como en el caso de las cadenas de ADN que mencionábamos anteriormente. Y esto lo pueden hacer en casa, pero aquí hay un punto importante. La gelatina ya es blandita si la comparamos con el hielo. Entonces ya empezamos a tener esta competencia de efectos energéticos y efectos entrópicos.
Algo parecido a este tipo de cosas que yo les comentaba en un principio con los discos duros, sucedió cuando, por ejemplo, los chicos dejaron de aventar a las partículas y algo que parecía un gas, por ejemplo, en estos discos, poco a poco se está solidificando y de manera ordenada, de tal forma que hay dos estados de nuevo, como en las cadenas de DNA, pegados y despegados. Bueno, aquí están cristalizados y están fundidos. Algo como eso fue lo que observaron en 1962 en las primeras simulaciones computacionales que se hicieron con las computadoras que ya no usaban en la a partir de la Segunda Guerra Mundial y vino un desarrollo muy grande de cómputo. Y bueno, Adler and Wainwright encontraron esta región de coexistencia donde coexisten algo como un cristal y algo como un sistema fundido. Como dijo Adair hace ratito, hielo y agua, bueno, algo parecido acá. Pero aquí es un cristal ordenado y algo fundido. Y otra característica aquí muy importante es que estos discos no se pegan, no tienen estas manitas como las moléculas de agua. Entonces, si nosotros quisiéramos estudiar eso en términos del traslape de los volúmenes excluidos, aquí lo comentábamos con los niños, ¿verdad? En nuestra actividad en donde estaban caminando, pues cuando se juntan no dejan pasar a otras partículas. Y entonces estos traslapes en ocasiones, por ejemplo aquí, en estas configuraciones que tenemos aquí, tenemos poquitas partículas, aquí tenemos más. Si graficamos sus volúmenes excluidos y graficamos sus traslapes, podemos ver un cambio notorio. Si a esto que está aquí a la derecha le agregamos un poquito de energía atractiva para que se peguen, entonces lo que vamos a encontrar va a ser una fase muy parecida a la de un líquido, como la que pintaron los niños por acá, ¿no? Aquí nos ayudó un chico de servicio social que también pasó por nuestro laboratorio, se llama Isaí, y les explicaba cómo hacer estas teorías de celdas para representar los diferentes estados de la materia. Y como hemos visto que todas estas cosas son muy importantes, le voy a pedir a Valeria Urrieta que nos platique cómo pueden construir ustedes un microscopio portable en sus casas. Hola, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca del microscopio y para comenzar quiero mostrarles de dónde viene la palabra microscopio. Viene de dos palabras griegas, las cuales son escopio, que significa mirar, y micros, que significa pequeño. Es un instrumento que nos permite observar en un tamaño aumentado objetos que no son visibles a simple vista. La siguiente, por favor. Y bueno, los microscopios los podemos clasificar en dos tipos, los simples y los compuestos. Los simples consisten en una sola lupa, los cuales tienen un aumento de hasta 10x, y los compuestos son aquellos que ya tienen dos o más lentes con aumento de hasta 1000x. En 1590, Zacharias Janssen fue el primero que hizo su microscopio compuesto. Es el microscopio que pueden observar en el círculo amarillo. Consistía en un simple tubo con dos lentes. Más adelante, Galileo Galilei también quiso hacer su microscopio. Él modificó su telescopio y combinó una lente cóncava y una convexa. Lo pueden observar en el círculo negro. Otra persona que también destacó mucho fue Anton van Leeuwenhoek, que en 1676 en Delft también hizo varios microscopios. Él no se dedicaba principalmente a la ciencia, realmente era comerciante de telas, pero se apasionaba por crear lentes, así que pues a lo largo de su vida hizo 200 lentes. Y él fue de las primeras personas que observó organismos unicelulares, como glóbulos rojos, las fibras musculares y diversas bacterias. El microscopio lo pueden observar en el círculo rojo y ahí está una imagen de él. Pasamos a la siguiente, por favor.
Y ahora les voy a enseñar a que construyan su propio microscopio. En el laboratorio sabemos que no todos pueden tener acceso a un microscopio, ya que a veces pueden ser de un costo muy alto. Así que elaboramos uno con materiales reciclados y que pueden obtener muy fácilmente en sus casas. Para este microscopio vamos a necesitar tijeras, cinta adhesiva, dispositivo móvil, una jeringa sin aguja, un recipiente con agua, papel acetato o celofán y una plantilla de microscopio que la pueden descargar en ese link o también la pueden ir a buscar al canal de Vale Urrieta. Regresamos el video, por favor. Bueno, ahí en el video van a estar observando paso a paso cómo irlo construyendo. Lo primero es tomar esa plantilla, la vamos a recortar. En la parte central hay 3 rectángulos, van a recortar el que corresponda a su cámara frontal. Y también vamos a tomar el papel acetato. Ese va a cumplir la función de un portaobjetos. Y vamos a recortar un pequeño rectángulo para colocarlo detrás del cuadrito que ya cortamos. Recuerden que si son niños o menores, pídanle ayuda a un adulto, por favor. Y ahora vamos a pegar ese cuadrito en la parte de atrás con ayuda de nuestra cinta adhesiva. Ahora ya casi está listo, pero necesitamos ajustar esa plantilla a nuestro celular. Para esto lo vamos a rodear y aquí es muy importante que dejemos un pequeño espacio para poder acercar y alejar nuestra plantilla, ya que esto nos va a servir como un método de enfoque. Y el enfoque pues va a ser totalmente manual. Ustedes tienen que acercar o alejar dependiendo de lo que quieran observar. Y pasamos a un paso muy importante que es tomar con nuestra jeringa un poquito de agua y colocar una pequeña gota sobre nuestro lente. Hay que tener mucho cuidado de que la gotita se forme muy bien para poder modificarlo. Y si pasan la mano sobre el lente van a ver que ya no está enfocado. Esto quiere decir que ya ha funcionado para observar objetos microscópicos. Y pues solo queda poner nuestra plantilla y ponernos a observar. Pero ahora también queremos mostrarles algunos experimentos que pueden realizar con este tipo de microscopio. El primero consistió en crear cristales de ácido tartárico. Esto se hizo mezclando un poquito de sal de uvas con un poco de agua y se van a formar esos cristales que están viendo en sus pantallas. Recuerden que como el enfoque es manual, tal vez no sea tan sencillo poder encontrarlo la primera vez, pero con la prueba se van a ir acostumbrando. Y ahora también podemos observar emulsiones. Aquí es una emulsión de aceite en agua, específicamente de una tinta de labios. Y otro experimento es el de los cristales de sal. Este se hace evaporando las partículas de agua de una solución salina. Y pues los invitamos a que hagan sus experimentos y que nos puedan compartir. Y también si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en nuestro grupo de Facebook. Y pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya hay un microscopio de los que se utilizan actualmente. Se pueden observar las partes. Tenemos ahí ese tubo negro que en la parte de arriba tiene un ocular. Ahí es en donde nosotros colocamos nuestros ojos para poder observar. También más abajo del tubo hay un revólver, el cual contiene los diversos objetivos. Estos objetivos tienen diferentes aumentos y se pueden identificar por los distintos colores. Abajo de los objetivos podemos encontrar la platina. Ahí ponemos nuestras muestras con un portaobjetos. Y abajo de esta tenemos el diafragma.
Este nos permite, es el que nos regula el paso de la luz. Y abajo pues está el foco que nos ayuda a intensificar las muestras. Y también tenemos los tornillos, los cuales nos permiten tener un mejor enfoque. Y la base y el brazo son la estructura rígida que nos permite sostener el microscopio. Ahí hay un video en donde ustedes pueden observar las partículas, así es como se ve en este tipo de microscopio. Bueno, muchas gracias, Vale. Y bueno, para hacer un modelo experimental de este movimiento browniano, ustedes lo pueden reproducir en casa. Quizá si no cuenta con un microscopio que tenga esta potencia, pues no van a poderlo ver, pero para sustituir eso, Rafael Virués nos va a comentar cómo hacer un modelo de movimiento browniano en una escala macroscópica. Adelante, Jorge. Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy Jorge Rafael Virués Salazar. Y bueno, pues primero que nada, como ya hemos aprendido, pues el movimiento browniano consiste en el resultado del movimiento aleatorio de partículas al chocar contra moléculas en un medio. Lo característico del medio que nosotros tenemos es que hay una pérdida de energía al ser partículas muy, muy grandes, pero sí se puede reproducir este movimiento browniano. Entonces, para poder recrear esto, nosotros necesitamos dos tipos de partículas, una partícula y una molécula. En este caso, nuestra partícula va a ser la bolita naranja, y nuestra molécula va a ser la bolita blanca, que en sí es una tapioca. Para recrear el modelo granular lo hacemos mediante bolitas y pues estas van a estar vibrando en una mesa vibratoria. Sí, podría ponerle play al video, por favor. Estas pelotitas van a estar chocando contra la naranja. Y aquí van a generar un movimiento aleatorio. En sí, nosotros podemos reproducir este tipo de movimientos con este tipo de sistemas. Solo que la única desventaja es que tenemos una pérdida de energía. Cambiar la diapositiva, por favor. Y bueno, nosotros para poder hacer el análisis de este tipo de movimientos, pues en sí no es nada sencillo, porque primero necesitamos saber si realmente es un movimiento browniano, puesto que a veces hay movimientos caóticos en los sistemas. Entonces nosotros con programas como Tracker hacemos el seguimiento de la partícula y así como pueden ver en el video, pues el programa va siguiendo la partícula y va dejando puntos coordenados en los cuales nosotros después podemos hacer un análisis con una gráfica. Nosotros, para hacer la construcción de esta mesa, utilizamos las partículas naranjas y blancas, una caja, la cual nos va a permitir confinar a las partículas que vamos a analizar. Y en este caso se utilizó una máquina de afeitar, la cual iba a hacer vibrar al sistema. Y fuera de esto, pues gracias a estos análisis, como les había dicho, podemos empezar a limpiar los videos y ver si realmente se trata de un movimiento browniano o un movimiento caótico. Y bueno, por mi parte es todo. Gracias, Jorge. Entonces, bueno, este modelo experimental que nos ayuda a ejemplificar de alguna manera el movimiento browniano que se observa en las partículas que están suspendidas, pues fue lo que dio lugar a el Premio Nobel de Perrin en 1926, ¿verdad? Aquí les dejo un video muy bonito que por cuestiones de tiempo, pues justo no nos va a dar oportunidad de presentárselos, pero si ustedes lo pueden ver después, pues ahí lo van a ver a Perrin trabajando con este tipo de trayectorias. Cabe mencionar que pues en esa época no
tenían las computadoras, no tenían todas las cosas con las que ahora contamos, y el trabajo era, pues, como ustedes lo pueden ver, muy, muy difícil, y ahora lo podemos hacer de manera sencilla, digamos, utilizando pues estas nuevas tecnologías. Entonces hemos visto que las emociones, que por ejemplo el trabajo Karan también, presentan estos movimientos brownianos, ¿verdad? Y también hay diferentes mecanismos de absorción que se dan de las partículas hacia las superficies planas, por ejemplo, confinadas ya en regiones circulares o en regiones planas, de las cuales estudiamos en el laboratorio. Otro experimento que pues no lo recomiendo mucho por la cuestión del láser y los niños. Acuérdense que el láser es muy peligroso para los ojos y no se puede ver, ¿no? A simple vista. No se debe ver a simple vista porque nos puede dejar daño permanente en los ojos. Pero en este caso lo estamos haciendo con un apuntador láser y la idea es iluminar básicamente el interior. Aquí estamos dejando caer gotitas de leche y ver los patrones que se van formando. Estos patrones pues están fuera de equilibrio y por efectos de difusivos, por efectos de convección y otros efectos de transporte que aparecerán por ahí, las partículas van a empezar a llenar poco a poco el espacio hasta pues saturarlo, ¿verdad? Y llegar a un punto, acuérdense que todos los sistemas tienden ahí a un estado de equilibrio. Esto lo utilizan en los laboratorios como una técnica que se llama dispersión dinámica de luz, obviamente con sistemas mucho más precisos, en donde detectan las fluctuaciones que tienen estos reflejos, básicamente, y en función de la frecuencia de oscilación pueden detectar o caracterizar la muestra. Esto es saber de qué tamaños está compuesta los sistemas de partículas que están viendo. Entonces, algo muy importante, y esto quiero que se lo lleven a casa, es que si a estas partículas en suspensión les agregan algún tipo de aditivo, esto es partículas más chiquitas que empiecen a colisionar, obviamente, sobre la partícula grande, como el movimiento browniano, como vimos con los chicos, al traslaparse el volumen excluido de dos adultos, por ejemplo, pues se pegaban. Pues exactamente eso es lo que ocurre en las partículas en suspensión. Y esta forma en la que se pegan se puede controlar pues poniendo partículas pequeñas, más chiquitas, más grandes, es decir, controlando los tamaños y las concentraciones, de tal forma que puede dar lugar a diferentes diagramas de fase, esto es, diferentes características de las suspensiones. Y eso es lo que buscan, pues no sé, en muchas medicinas, alimentos, por ejemplo, en los chocolates, o en las gelatinas, que quieren que se deshagan a una temperatura ambiente, ¿no? O que no se deshagan tan rápido para que tengan alguna propiedad, dureza, suavidad. Y con esto, a diferencia de las moléculas que ya tienen, o los átomos que tienen sus propios potenciales de interacción, los potenciales entrópicos se pueden controlar, se pueden modular, dando lugar a un innumerable número de fases, cantidad de fases que aparecen en este tipo de materiales, cambiando su suavidad, su humedad, etcétera, etcétera. Y pues de esta manera hemos visto cómo las partículas en suspensión en la leche se transforman en requesón o en algún dulce. Se puede, el azúcar, por ejemplo, que es un caramelo, si nosotros la caramelizamos, se vuelve caramelo duro. Si la hacemos pasar a través de estos hoyitos que tienen para hacer algodones de azúcar, pues tiene una suavidad debido al proceso. En este proceso se adquiere mucha más entropía comparada con y si comparan, bueno, es lo mismo, nada más que en este caso es blando y en este caso es sólido. Si comparamos el helado o la nieve, que es básicamente agua, al agregarle
saborizantes, etcétera, etcétera, pues lo podemos transformar en algo blando que comparado con los hielos, pues ya tiene una textura agradable que podamos saborear, y esta propiedad de ser blanda, pues nos da algunas características muy importantes. De esto se dio cuenta Pierre Diaz en 1991, que fue cuando le dieron su premio Nobel, y pues observando todas estas características que acabamos de mencionar, de la entropía, la complejidad, la flexibilidad de estructuras, su aplicación en diferentes alimentos, medicinas, productos, perfumes, cosméticos, etcétera, la relevancia que tiene, por ejemplo, cuando hace uno yogurt en la materia viva o en otras moléculas como las que hemos hablado, ¿no? En las moléculas de ADN, en las proteínas, a diferentes escalas. Como hemos visto, esto va desde algunos nanómetros hasta algunos centímetros, y las dinámicas que son muy grandes o muy rápidas, ¿verdad? Dependiendo de los procesos que estemos estudiando. Y obviamente la sensibilidad a pequeñas fluctuaciones térmicas, como por ejemplo en el caso de la nieve o el algodón de azúcar, que con un poquito de humedad lo destruyes, o una variación de temperatura también la destruyes. Pero básicamente, y muy importante, es esta competencia que hablamos desde un principio. La competencia entre interacciones energéticas y las interacciones entrópicas, que en este caso es usualmente dominadas por la entropía. Y bueno, que le dan las características que hemos mencionado anteriormente. Y para concluir, nada más me gustaría comentarles, en el laboratorio hemos construido una pinza óptica con ayuda de la doctora Karen Volke y Alejandro Vázquez, que aquí ahorita no lo puse, en donde estamos interesados en diferentes aplicaciones. Hemos estado también trabajando con microalgas, y aquí Jesús Hermosilla nos hablará brevemente de la incubadora que tenemos o que está terminando en el laboratorio. Adelante, Jesús. Sí, doctor, gracias. Hola a todos. Bueno, estoy aquí para platicarles sobre las microalgas y una perspectiva física de la biología. Y bueno, para ello en el laboratorio hemos construido un prototipo de incubadora usando sensores como temperatura y humedad, ya que recordemos que las microalgas son organismos que están vivos, por supuesto, y que requieren de una temperatura, de alimentación y de condiciones para continuar creciendo, ya que de hecho se usará para estudiar el proceso de la mitosis. ¿Podría continuar, por favor, la siguiente diapositiva? Gracias. Bueno, lo que estamos observando al principio son un montón de microalgas vistas desde el microscopio, y posteriormente lo que observamos ahora es el proceso de la mitosis, del cual les hablaba, y es justamente cuando la información dentro del núcleo se divide, y que de hecho da origen a la división celular. Y bueno, también recordemos que durante este proceso se presentan movimientos que pueden estar relacionados con factores biológicos de que son organismos, y también por factores físicos, ¿no? Como la dinámica del sistema. Y bueno, más adelante, ahora lo que estamos observando es, bueno, las mismas microalgas, pero durante la sedimentación. Noten cómo es muy difícil ubicar a simple vista qué microalgas se encuentran ya en el proceso de la mitosis, pero sin embargo estos videos son usados posteriormente para el análisis a través de software. ¿Podría, por favor, continuar? Gracias. Y bueno, como pueden notar en la imagen superior derecha, es justamente estas microalgas vistas directamente desde el microscopio, sin ninguna clase de filtro ni nada por el estilo, y tiene un tono verde, ¿no? Y bueno, estas imágenes se juntan en un time-lapse para ser analizadas con herramientas de software. Lo que pueden observar en la imagen A es en una escala de color, es el camino. No, una disculpa. No tienen A y B. Bueno, lo que pueden observar en la imagen de la derecha es el camino que ha seguido las microalgas en una escala de color, de rojo es intenso y
azul es más tenue. Y en la imagen de la izquierda es un análisis conocido como los polígonos de Voronoi, en los cuales se forman polígonos que contienen a una microalga que de hecho nos permiten observar más fácilmente este proceso de la mitosis, ya que aquí hay zonas, si pueden observar, donde los polígonos parece que se están dividiendo y que pueden corresponder a este proceso. Estas imágenes se obtienen con software especial como Fiji o incluso como Tracker, uno que ya ha mencionado mi compañero Evi Ruiz. Y bueno, este proyecto sigue continuando, está en proceso de desarrollo y esto sería todo por mi parte. Gracias, Jesús. Y nada más agradecerles a mis colaboradores, el doctor Andrei Trojinchuk, el doctor Taras Brik, de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, a la doctora Yasmin Meroz, que hizo un postdoc en Harvard, pero ya regresó a la Universidad de Tel Aviv, con quien hemos tenido varias colaboraciones aquí en la facultad, y con lo mismo con el doctor Alessandro Taloni de Milano, del Centro de Energías, a la doctora Karen Volke y Alejandro Vázquez del Instituto de Física de la UNAM, a los doctores Amir Maldonado y Ana Gloria Villeda de la Universidad de Sonora, que tienen un grupo experimental muy grande y estamos intentando colaborar con estos problemas tanto de esporas como espumas, y vamos, es bastante importante. Y finalmente a mi asesor de doctorado, que ya hace varios años trabajé con él y que recientemente volví a verlo aquí en mi intercambio que tuve de mi estancia sabática en el Instituto de Física de la UNAM, al doctor Gerardo García Naúmes. Y pues por mi parte es todo, muchas gracias. Si tienen alguna duda o pregunta, con gusto podríamos intentar responderla. Adelante, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? Tenemos un comentario desde el Facebook. Dice, es para la ponente Melissa, de Beto Castillo, dice, te amo, besos, mi amiga, me inspiras. No sé si tenemos algún otro comentario. No sé si tenemos algún otro comentario en el Facebook o desde aquí, desde participantes que quieran hablar, habiliten su micrófono, adelante, sin miedo. Vamos a esperar un momentito. Desde Facebook, todo claro. Perfecto. Armando, adelante. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buena tarde, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Yo, como siempre, preguntando, muy interesante su plática. Tengo un par de preguntas relacionadas con los movimientos brownianos. Me parece muy interesante. Justamente lo más importante que me saltó al momento de ver la presentación de los muchachos que trabajan con ustedes en los proyectos, es que en alguna de esas comentó que pues se podrían modelar los movimientos que podrían ser aleatorios, que pueden ser bajo una dimensión caótica o de caos, y la otra es que siguieran algún patrón. Entonces, lo menciono porque comentó que, bueno, pues una forma también podría ser justamente evaluar cómo son los movimientos de la conducta de los animales, como está platicando también de las plantas en la dispersión de las esporas, el polen en general. Y a mí me gustaría saber si hay alguna forma de discernir justamente si nosotros tuviéramos como en un eje cartesiano o imágenes aéreas, ubicaciones específicas de los animales y poner a prueba si justo el movimiento que realizan a lo largo de un área específica se puede modelar y discernir si tiene alguno otro tipo de movimiento a partir de la disposición que tiene en el espacio. Sí, fíjese que en la revista esta de la ciencia y el hombre, la que les comentaba, no me acuerdo, en alguna de estas diapositivas, justamente creo que ese lo escribimos cuando era el Día Internacional de la Danza. Y me estaba yo preguntando básicamente cómo eran los diferentes bailables, si eran caóticos o si eran aleatorios. En este caso, hay un punto
importante. Por ejemplo, en la dinámica que acabo de poner por aquí en el video que estaba corriendo, aquí, tenemos muchas partículas chiquitas y grandes, ¿verdad? Una roja muy grandota y estas otras blancas que se están moviendo con una dinámica que le llamamos determinista. Es decir, estamos resolviendo las ecuaciones de Newton en cada momento y podemos determinar su posición de manera exacta, y podemos predecir hacia dónde se va a mover si nosotros resolvemos estas ecuaciones. Entonces, desde el punto de vista físico, es algo así como lo que pasa en la naturaleza, ¿verdad? Uno se pregunta si nuestro destino, o sea, o vamos a llegar hacia algún punto. Por ejemplo, cuando me paro en la mañana, si yo me pregunto, voy a regresar en la noche de manera determinista. Y yo lo puedo predecir todo, ¿verdad? Esa es una manera de pensar. La otra manera de pensar distinta, aunque complementaria, como vamos a ver, es que no, que la vida es completamente aleatoria. Que yo no puedo predecir qué es lo que va a pasar al ratito. Entonces, lo que nos comentaba Eric en este caminante aleatorio es justamente eso. La partícula sale de un lugar, aquí está, sale de un lugar y no sabemos hacia dónde se va a dirigir, más que de manera probabilista. Es decir, yo sé la probabilidad, por ejemplo, si me paro por acá o por allá, de que la partícula pase en algún momento en ese lugar. Pero justamente estos dos modelos que nos sirven para reproducir de alguna manera, como modelo teórico, a este movimiento browniano, pues son más que eso, ¿verdad? Matemáticas, un modelo matemático, pero que tiene cierto grado de información de lo que está desarrollando este caminante. Entonces, una posibilidad es que fuera completamente aleatorio, y yo no sepa por dónde va a pasar. Pero la otra propiedad que es importante es justamente el caos determinista. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de caos? Bueno, eso de caos es, imagínense que yo tengo esta partícula Hola, ¿qué tal, roja chicos? Buenas tardes. que está suspendida ahí y que se está moviendo debido a las colisiones de las partículas blancas, ¿sí? Entonces, si yo hago pequeñas modificaciones muy, muy pequeñitas a las condiciones iniciales de donde salió esta partícula, pues si yo vuelvo a reproducir, a iniciar la simulación, la partícula roja va a acabar en una posición completamente distinta. Entonces, hay una hipótesis fundamental en lo que le llamamos la mecánica estadística, que es justamente la hipótesis de caos molecular. Es decir, vamos a suponer que nuestras partículas, con pequeñas variaciones muy sensibles a las condiciones iniciales, vamos a obtener una trayectoria completamente diferente. Entonces, la metodología que estamos utilizando, pues son dos metodologías completamente opuestas. Sin embargo, cuando hacemos los cálculos tanto de la termodinámica como de las propiedades de transporte de estos dos tipos de modelos, pues nos va a dar un resultado muy parecido, debido justamente a este caos que tienen los sistemas ya de muchas partículas, como el que acabamos de poner pues aquí en este modelo de dinámica molecular. Y justo aquí estamos comparándolo directamente con el sistema experimental. No podemos decir a ciencia cierta cuáles son las ecuaciones matemáticas que van a describir el comportamiento de este sistema, sino utilizando uno de estos modelos o estas aproximaciones, que son muy buenas, o sea, en todas esto, digo, desde los desarrollos de Einstein, de Smoluchowski, ya estaban justamente apuntando en esa dirección. Ahora, con respecto de la otra pregunta y de los changos, estos animales que se mueven, hay muchos problemas con hormigas, ¿verdad? Las hormigas salen de su hormiguero y se van guiando por
el olor, la humedad, etcétera, etcétera, y van formando caminitos una vez que encuentran la comida. Esto se llama forrajeo y hay un investigador justo en el Instituto de Física que se llama Denis Boyer, que se ha dedicado a estudiar todos estos caminos, ¿no? Precisamente utilizando modelos de caminatas aleatorias y que sí son muy útiles. Justamente ahorita en el curso de simulaciones que estamos llevando, pues hemos platicado al respecto de pues algunas de estos fenómenos que ya ocurren, digamos, en sistemas vivos, ¿no? Las bacterias, por ejemplo, ahorita quité una diapositiva por cuestiones de tiempo, pero las bacterias de los búlgaros también forman colonias y y hemos visto cómo se mueven estas bacterias cuando están confinadas ahí dentro de nuestro portaobjetos en el microscopio. Algo parecido a lo que ocurre también con las microalgas. Es muy bonito toda esta parte de la biofísica aplicada para resolver un problema. El mismo Brown se preguntaba si estas partículas de polen se movían porque estaban vivas, ¿no? Tal vez era alguna unidad fundamental de la vida que él pensaba en aquella época. Y bueno, ya con el tiempo se aclaró ese punto. Él también llegó a alguna conclusión de que al utilizar materia orgánica y materia inorgánica se veía este tipo de movimiento. Entonces, él concluía que posiblemente el movimiento no era biológico y quizás se debía a un efecto físico que hacía que las moviera, pero no había la claridad. Vamos, no se había aceptado, no se conocía el efecto, ¿no? de la presencia de los átomos. O sea, que la materia estaba dispuesta de manera granular, pero a escalas microscópicas. Ahora creo que todavía muchas personas no lo acabamos de entender del todo, pero lo aceptamos, ¿no? Que hay muchas pruebas respecto a todo eso, pero sí, cuando nos pasamos al mundo microscópico es difícil de entender, sobre todo ya porque aparecen otros efectos que no estamos acostumbrados, como pueden ser los efectos cuánticos. Y bueno, hay muchos investigadores en nuestra facultad, en el Instituto de Física, en diferentes universidades, que se dedican también al estudio de otro tipo de fenómenos, ¿verdad? Que aparecen ya en la naturaleza. Yo le comento esto porque a mí me interesa parte cómo es el movimiento de un grupo de conejos y de liebres y me ha parecido muy interesante la aproximación porque después de que hay en los lugares aquí cerca de Perote, una parte que es como muy desértica, después de los incendios, los animales vuelven a recurrir a regresar a estos lugares que fueron quemados por varios motivos, pero una de las principales causas es el disturbio que causa el fuego, que es muy intenso, y entonces tenemos comparaciones entre sitios que se han quemado y no se han quemado, y la única particularidad para saber que los animales regresan a su sitio es porque los conejos y las liebres forman unos sitios que se llaman letrinas, que es donde depositan las bolas fecales, y justamente después de 6 meses después del incendio empiezan otra vez a regresar y posiblemente, hasta donde hemos podido valorar, parece ser que es un regreso como de fidelidad al mismo sitio que habían dejado marcado, porque cuando depositan las excretas dejan ciertos compuestos, hormonas que están en las bolas fecales y permiten identificar para el grupo social lugares de donde son permanentemente deposición de excretas, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, bajo este proceso de modelación biofísica, poder predecir que justamente los lugares en donde hay perturbaciones a gran escala espacial, como un incendio, los animales, que en este caso estas 2 especies, pueden volver a regresar al sitio
Y no necesariamente tiene que ser bajo un movimiento de esquema de ubicar las letrinas de manera estocástica, sino que tiene un patrón en función al sitio y en función a la intensidad del disturbio, ¿no? Entonces me pareció bastante interesante porque es una forma de aproximarse a explicar un fenómeno biológico a partir de un contexto de modelación biofísica, ¿no? Sí, sí. Hay un área que se llama sistemas complejos y también justo estamos en el curso de simulaciones abordando. Aquí se ve este curso que doy de modelado de incendios forestales. Tal vez se pueda complementar con algo de eso. Pero sí, yo vale decir que no soy experto en estas cuestiones de los animales, ¿no? Entonces, sí, tal vez podríamos sentarnos en algún momento a discutir los diferentes métodos y si hay algún estudiante interesado de maestría, doctorado quizá, porque este tipo de estudios es bastante, vamos, se requiere ya un cierto nivel de programación, ¿verdad? Sí, y además, bueno, nosotros contamos con ubicaciones geográficas, o sea, con ubicaciones que pueden ser unidades UTMs, pero también con unidades geográficas a una escala menor, entonces se puede hacer más grande, se puede hacer más pequeño en función a las dimensiones que uno quiere estudiar, pero me parece muy interesante. En una de esas me comunico con usted porque me parece que es una buena aproximación para explicar procesos que están ocurriendo y que no necesariamente podemos discernir entre si es aleatorio o no, y eso me parece que es una buena aproximación, sus métodos, ¿no? Muchas gracias, muy interesante. Al contrario, muchas gracias por los comentarios. Gracias. Gracias, Armando. Doctor Adrián, no sé si tiene alguna diapositiva en donde nos pudiera compartir cómo lo pueden contactar, o algunos correos, o en este caso, en dónde están ubicados. Bueno, nosotros estamos en la Facultad de Física de la Universidad Veracruzana y le dejo mi correo a huerta@v.mx. Y también aquí está la página de Facebook de la universidad. En esta página pues pueden ustedes encontrar información de nuestro laboratorio. Y si quieren saber un poquito más sobre divulgación, con Valeria Urieta, aquí en el grupo de divulgación de materiales blandos portables. Sí, creo que algunos canales ya los compartí por el chat. Entonces, si gustan checarlos, pues ahí se encuentran también lo que es la plantilla del microscopio que nos estaba compartiendo Valeria. Y también creo que compartí el canal de Melissa. Y bueno, pues también pueden checarlo. Muchísimas gracias. Ya están compartiéndolos. Valeria ya está compartiendo el grupo de laboratorio en el Facebook, en el chat, para que también los visiten, les den like y bueno, puedan compartir los experimentos que tienen estos estudiantes. Sí, adelante, Lidy May. Te escuchamos, puedes habilitar tu micrófono, tiene que estar en verde. Sí. Te agradezco mucho, Lina, y claro que sí, bienvenida. Si quieres contactarnos por el grupo de divulgación y poco a poco irte involucrando, a mí me ha interesado mucho el trabajo que hacen en QFD, porque veo cómo manejan los microscopios y siento hasta un poco de envidia, ¿no? Me gustaría meter las manos
como ustedes. Yo no tengo tanta práctica en los microscopios, porque nos interesa un poquito más las cuestiones de modelación, pero es justamente lo que necesitamos, porque a partir de las observaciones experimentales, notemos que la termodinámica en particular es una ciencia fenomenológica, esto es, se basa en la observación de los fenómenos, poder dar eventualmente explicaciones a lo que observamos. Y bienvenida cuando gustes, por aquí nos vemos. Gracias, gracias. Gracias, Lili. También tenemos otro comentario desde Facebook. Moisés Pérez. Es ¿por qué las moléculas del ADN sí tienen cambios reversibles en su medio y las partículas, por ejemplo, de colorantes no? ¿Cuál es la principal diferencia? Esa es una observación bastante interesante. Justamente, por ejemplo, cuando Melissa nos habló de cómo se difunde la gotita de tinta a través del medio, pues vimos cómo llenaba el espacio. Si ustedes cambian la temperatura ahí en este sistema, pues no vamos a esperar que se vuelva a juntar la gotita de tinta. Y una manera de verlo es porque las gotitas de tinta no interactúan entre ellas, ¿verdad? Imagínense el problema de los niños, ¿no? Vamos a ver, creo que lo tengo por aquí está. Cuando están, inicia, por ejemplo, este ejercicio, vemos que se van juntando justamente porque Hola, ¿qué tal, chicos? A ver, déjenme aquí. Porque la cuerda que los está confinando empieza a disminuir su tamaño, de tal forma que los obliga cada vez a tener un espacio más corto. Si nosotros les hubiéramos dicho a los chicos, bueno, ahora la estrategia va a ser diferente. En lugar de que caminen cada quien por su lado, agárrense de las manos, sujétense de las manos y váyanse intercambiando unos con otros, de tal manera que no se suelten, que se queden siempre agarraditos, ¿no? Entonces, si quitamos ahí la piola, pues la piola, sin piola o con piola, pues va a ser lo mismo, que es básicamente lo que sucede, por ejemplo, en el agua. Si las moléculas de agua están separadas, pues se van a difundir en el medio, pero si se condensan como una gotita de agua, cuando abrimos la ventana en la mañana, vemos que hay agua en el vidrio porque bajó la temperatura. Y al bajar la temperatura se condensa sobre el vidrio y se forma agua. Y básicamente es porque las moléculas ya están agarraditas de la mano y no van a necesitar algo que los confine, como en este caso de la cuerda. Ahora, si pensamos en la cadena de ADN y vemos, aceptamos que todo el tiempo se están moviendo, pues se van a pegar justamente porque las cadenas de ADN están formadas por diferentes bases nitrogenadas, se llaman timina, adenina, guanina, y me falta una, citosina y guanina por acá. Entonces, van a ser específicas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la timina se va a pegar a la adenina y la guanina va a buscar a la citosina. Entonces, como estas cadenas son complementarias, dan de cuenta que se agarran de las manos, la timina con la adenina, y se forman puentes de hidrógeno entre ellas, estos puentes de hidrógeno que representamos con manitas en el agua, ¿verdad? Entonces, si tú le bajas la temperatura a este sistema que ya están pues separadas como las gotitas de tinta en alta temperatura, pues lo que va a suceder es este fenómeno de autoensamblaje. Es decir, van a estar buscando mediante caminatas, como si fueran estas caminatas aleatorias,
¿no? Este movimiento parecido al browniano va a hacer que encuentre su base y por energía se peguen. Imagínate un velcro, ¿no? Que se va pegando, 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 pegando en forma de hélice cada vez que encuentra a su compañero, ¿verdad? Y al seguirse uniendo, pues va a regresar a su configuración inicial. Y les decía que también con la gelatina sucede algo parecido, ¿verdad? Es termodinámicamente reversible justamente, digo, por propiedades tanto energéticas como entrópicas. Cuando uno le sube la temperatura va a ganar la entropía y se van a empezar a difundir, como nos contaba Melissa, pero si bajas la temperatura va a haber este potencial de interacción, este entrelazado en el caso de la gelatina, y van a formar una fase sólida. Entonces, y bueno, de ahí que son tan importantes los calorímetros que acabamos de comentar, ya que nos ayudan a entender cómo se van a dar estas transiciones de fase. Ahora, estas transiciones de fase pueden ser, hay de diferentes tipos, ¿verdad? Ahorita hemos hablado que en estos casos en donde pasa continuamente, pero también hemos comentado que hay transiciones de fase, como en este caso, que pasan de manera discontinua, ¿verdad? Todo este tiempo que pasa el sistema prácticamente a 0 grados centígrados, pues el sistema hielo, que es aquí, al estar absorbiendo energía, pues empieza a modificar su estructura hasta que se obtiene el agua y entonces seguir absorbiendo o tomando energía del medio ambiente para seguir pues este camino, ¿no? El camino ya de un líquido. Que bueno, esto lo comentaba Adair, pero aquí se ve una clara, un brinco, ¿verdad? Desde que es hielo hasta que se forma el agua. Y entonces aparecen transiciones de fase que no son continuas, sino que son, le llamamos de un orden superior. Sí, sí está claro. Sí, doctor, muchísimas gracias. Gracias. ¿Tenemos algún otro comentario que quisieran aportar? Vamos a esperar tantito en el chat. ¿Puedo preguntar Adelante. algo? Sí, claro que sí. También sí, las bolsitas. Uh-huh. Sí. A ver, cuando preparas la gelatina le ponemos agua. Y entonces, mira, aquí en este diagrama podemos ver que desde los 0 grados hasta los 100 grados, el estado en el que se va a encontrar va a ser líquido. Ajá. Si bajamos de los 0 grados, se vuelve sólido. Pero acá entre medio no hay ningún sólido. Ahora, cuando le pones la grenetina, que se extrae del colágeno, son proteínas básicamente, aminoácidos, cadenas de aminoácidos, las cuales se entrelazan y forman una araña, por decirlo, una red aquí. Y lo que va a dar lugar es a una transición de fase aquí en medio. De tal forma que si tú subes la temperatura, por ejemplo, aquí está estos resultados. Por ejemplo, si cuando tú vas a preparar tu gelatina, pues pones a hervir agua y ya que se está enfriando, no me acuerdo, ahí en las instrucciones pueden ver, pero bueno, por ejemplo, a estos 40 grados, ahí pueden poner a disolver el contenido del sobre y poco a poco van a observar que se va enfriando, ¿verdad? Yo aquí lo metí dentro del calorímetro, aquí está, con hielos. Ajá. Aquí puse estos vasitos de unicel para aislar y de tal forma de ir midiendo la temperatura en cada instante. Ahora saco esto, meto una cámara y empiezo a ver cómo baja la temperatura hasta que, pues básicamente,
grabar cómo es este cambio de la temperatura. Y ya después saco el tubito de ensayo, ajá, y ahí voy a ver ya la gelatina solidificada, pero a una temperatura que está lejos de la solidificación del agua. Y esto pues es debido básicamente a la frenetina que le hemos puesto, y con ello pues variado el punto de solidificación. Porque vamos, esto ya es un sólido, pero que tiene unas características importantes, ¿no? Para poderla comer. Porque vamos, no es muy grato morder hielos, ¿no? O puede ser que nos guste un ratito, pero no nos sirve eso, ¿no? Pero ya con estas propiedades que adquiere la gelatina, pues podríamos saborearlo. Y eso también, sí, claro, eso debido a la química, ¿verdad? Porque justamente esta área de la materia blanda es casi borrar las fronteras, ¿verdad? Casi siempre nos dividen. Y eso es a lo mejor algo pues puede resultar bueno en algunos casos, ¿no? Para poder diferenciar qué es física, qué es química, pero hay una frontera ahí vamos, que no debería existir, ¿verdad? Ciertamente que se debería traslapar tanto con biología como con química, porque vamos, estas propiedades vienen justamente de la química. Sí, en el caso de las moléculas de DNA que tienen propiedades biológicas, pues, todos los átomos, ¿no? Muy importantes, pues es la química la que nos está diciendo cómo van a interactuar, cómo todas estas cosas. Sin embargo, hay procesos físicos que desde el punto de vista de nuestra área son muy importantes. Y si los ubicamos dentro de la ciencia básica, que es la ciencia así como la conocemos nosotros, de conceptos muy específicos, energía, ¿no? Por ejemplo, esos dos son conceptos muy básicos que estudiamos los físicos, pero que los aplicamos, ¿no? a los diferentes sistemas. Y por eso el estudio de la ciencia básica, digo, nunca va a pasar de moda, siempre va a ser súper importante para poder entender y explicar los diferentes fenómenos, y una vez que los entendamos, podamos hacer teorías, explicaciones, y no solo eso, sino también empezarlos a manipular. Acuérdense, todas las transformaciones, ¿cómo se llama?, que han habido a lo largo de la humanidad, surgen por el conocimiento, ya sea de la agricultura, ya sea la invención de una máquina de vapor, y si nosotros volteamos hacia esas épocas, pues ya ni siquiera podemos imaginar cómo viviríamos sin estos avances, que algunos son para bien, algunos, digo, no es que sean para mal, pero seguramente son mal aprovechados. Y bueno, no sé, en este caso de la química, la biología, la física aplicada por ejemplo, a los alimentos, es importantísimo, ¿no? Saber cómo la ciencia básica nos da estas transformaciones siempre para mejorar, o al menos es lo que deseamos, ¿no? Usarlos para. No, ¿de qué? Al contrario, gracias. Muchísimas gracias a ambos. Tenemos también un mensaje desde el Facebook, Moisés Pérez. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Una grata presentación. Gracias, pues eso. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Quiere tener algún comentario? Doctor, si nos regala alguna pequeña reflexión. No, pues justamente esto que acabo de comentar, digo, la ciencia aplicada es muy importante para el progreso pues de nuestras sociedades y de nuestras culturas, ¿no? Y creo que compartirla ahora más que como envidiarla, ¿no? O no hacerla pública debería de ser algo que se debería tratar. Digo, no es fácil, ¿verdad? A veces, por ejemplo, preparar esta presentación me cuesta demasiado para tratar de usar las palabras adecuadas. No siempre lo logro, pero ya hemos dado algunos pequeños
pasos y sí, no somos expertos en todo, pero sí nos gusta mucho pues colaborar con nuestro granito de arena para el progreso, ¿no? En general, tanto de la humanidad como desde el punto de vista nacional, ¿verdad? Que nos gustaría cada vez ver a más mexicanos, mexicanas, logrando pues cosas importantes, ¿no? Como todos los chicos que están aquí en nuestra facultad y los chicos que a veces nos visitan allá en sábados y en tardes de ciencia. Y también es una labor buenísima la que hacen ustedes, ¿no? En estas cuestiones, estos espacios de divulgación que nos otorgan para poder estar en contacto justamente con ustedes. Y bueno, por mi parte creo que sería todo. Muchísimas gracias, doctor. Pues con esto cerramos esta tarde de ciencia. Muchísimas gracias. A nombre de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana y de la Academia Mexicana de Ciencias, de nuestros colaboradores de difusión cultural y comunicación universitaria, al doctor Adrián Huerta, a Valeria Urieta, a Eric Solís, a Jorge Virués, a Jesús Hermosilla, a Dair Uscanga, Campos Uscanga, a Melissa Paredes, quienes estuvieron con nosotros la tarde de ciencia de hoy. Les agradecemos habernos acompañado en esta charla. Les esperamos el día martes 3 de noviembre con la charla Hibridación más común de lo que crees, que nos compartirá la maestra Aline Méndez Rodríguez de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Ixtapalapa, por el mismo enlace en punto de las 5 de la tarde, y muchísimas gracias a todos. Que tengan excelente tarde.